Bienvenidos a Pseudobiblia. Hoy Pseudobiblia presenta El extraño caso del erizo de marzo, un relato inédito de Sherlock Holmes, primera parte. Una novela escrita por Atanasio Pernatti, feliz escucha. El extraño caso del erizo de marzo. Prefacio. Existen casos en la carrera de un cronista que, por su naturaleza delicada o por las implicaciones que podrían generar en el público, no pueden darse a la imprenta. Sin embargo, su importancia en la formación del carácter y en la comprensión de la naturaleza humana es tal que merecen ser preservados, aunque solo sea para la memoria de quienes los vivieron. El caso que me dispongo a narrar pertenece a esta categoría. Nunca podré publicarlo, ni durante la vida de mi ilustre amigo ni después de la mía. Demasiado peligrosos serían los detalles que contiene, demasiado fácilmente obtenibles los instrumentos del mal de que trata. Y sin embargo, siento el deber de fijarlo en el papel, pues marcó un momento decisivo en mi larga colaboración con Sherlock Holmes, y quizás, permítaseme esta presunción, en su propia concepción del mundo. Era marzo de 1904, y Londres se preparaba para sacudirse el invierno con esa tímida esperanza que caracteriza nuestra primavera. Yo era ya viudo desde hacía algunos meses, habiendo perdido a mi querida Mary demasiado recientemente, y quizás por este motivo era más sensible de lo habitual a las sutiles corrientes emocionales que atraviesan el alma humana. Holmes, por su parte, parecía atravesar uno de esos períodos de intensa actividad intelectual que siempre precedían a sus casos más significativos. Nunca habría imaginado que un simple erizo similar al de una castaña, encontrado fuera de temporada en una acera de Fleet Street, abriría ante nosotros un abismo de engaños, dolor y, me atrevo a decir, de una compasión tan mal entendida como trágicamente sincera. Escribo estas líneas con la esperanza de que algún día, cuando los tiempos estén maduros y los peligros conjurados, alguien pueda comprender cómo incluso el arte de la deducción, por refinado que sea, debe a veces inclinarse ante los misterios del corazón humano. John H. Watson, M.D., Londres, verano de 1904. Primera parte, el misterio se presenta. Capítulo 1, un visitante inesperado y un problema insólito. Era una de esas mañanas de marzo en las que Londres parecía aún indecisa entre conceder espacio a la primavera o permanecer fiel a los rigores invernales. Una llovizna fina y persistente, casi un polvillo de agua helada, velaba los contornos de los edificios y transformaba los adoquines en espejos oscuros, reflejando el cielo plomizo. Acababa de concluir mi ronda de visitas matutinas, sintiendo aún sobre mí la humedad que se insinuaba bajo el cuello del sobretodo, cuando regresé a nuestro habitual apartamento en el 221 B de Baker Street. Mientras subía las familiares escaleras, cuya madera crujía bajo mis pasos con una melodía que el tiempo había vuelto casi reconfortante, oí provenir del salón una voz que me era desconocida. No era el tono pausado y reflexivo de Holmes, ni el murmullo atareado de nuestra buena señora Hudson. Esta voz era áspera, con un trasfondo quejumbroso y una cadencia que, aunque esforzándose por imitar los modales de la buena sociedad, traicionaba orígenes más modestos y un carácter poco acostumbrado a la cortesía desinteresada. Empujé la puerta y entré. Holmes, como sucedía a menudo cuando estaba inmerso en un problema, se hallaba sentado en su sillón de mimbre preferido, los largos dedos afilados entrelazados bajo el mentón, los ojos grises y penetrantes fijos en el hombre que se sentaba frente a él. Este último ocupaba la silla habitualmente destinada a nuestros clientes, y su figura emanaba un aura de respetabilidad estudiada, aunque ligeramente desgastada. «Ah, Watson», me saludó Holmes sin apartar la mirada de su interlocutor, lo que me indicó que el asunto en examen era de cierto interés. «Tome asiento, se lo ruego». El señor Grubby, corríjame si me equivoco, señor, estaba precisamente exponiéndome un asunto bastante singular, que podría estimular también su curiosidad profesional. Mi mirada cayó sobre el hombre. Era de mediana edad, con aire de quien había conocido tiempos mejores, y se aferraba con tenacidad a una apariencia de respetabilidad. Vestía una levita elegante, pero la tela estaba raída en los codos y el cuello ligeramente deshilachado, señales de uso prolongado y reparaciones caseras. El cabello, ralo en la coronilla, y la barba, cortada con cierta pretensión de exactitud pero carente de la mano experta de un barbero, sugerían una atención a la economía personal que rayaba en la avaricia. Un reloj de plata, y no de oro como cabría esperar de un hombre de su aparente posición, asomaba del chaleco, y sus zapatos, aunque lustrados, mostraban las señales inequívocas de más de una resoladura. Holmes, estaba seguro, ya había catalogado estos y otros detalles en su infalible archivo mental. El señor Grubby se aclaró la garganta, un sonido seco y desagradable. «Doctor Watson, es un honor», graznó, con una rígida inclinación de cabeza.
Luego, volviéndose hacia Holmes con un tono que oscilaba entre la importancia ofendida y la súplica, prosiguió. Como le decía, señor Holmes, soy el propietario de un edificio bastante respetable en Fleet Street. Negocios, sabe, oficinas en su mayoría, algunos apartamentos en los pisos superiores para gente tranquila. Y estos inquilinos tranquilos han comenzado a dar señales de inquietud, presumo, intervino Holmes, con un destello de interés en los ojos. Inquietud, señor Holmes, eso es un eufemismo, exclamó Grubb, la voz subiéndole una octava. Se quejan, visiones nocturnas, dicen, pesadillas espantosas, apariciones demoníacas, susurros en las tinieblas. Cosas para poner la piel de gallina. Yo soy un hombre práctico, señor Holmes, no creo en estas patrañas, los fantasmas y espíritus no pagan el alquiler. Pero la cosa se está volviendo un problema serio. 2 familias ya se han marchado y temo que otras las sigan. La reputación de mi inmueble se resiente y con ella mis ingresos. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. Ha habido cambios recientes en el edificio, nuevos inquilinos quizás. Grubb asintió vigorosamente. Exacto. Hace unos 2 meses un grupo de personas, hombres y mujeres, todos jóvenes, elegantemente vestidos, con referencias impecables que me parecieron demasiado buenas para ser ciertas, alquiló el gran apartamento del 3er piso. Había estado vacío durante tiempo, sabe, un poco deteriorado. Pagaron 6 meses por adelantado, en efectivo contante y sonante, diciendo que eran un colectivo de estudiosos, investigadores, quizás artistas. Algo un poco vago, pero el dinero era bueno. ¿Y estos estudiosos han realizado modificaciones en el apartamento, imagino?, preguntó Holmes, tamborileando con los dedos en el brazo del sillón. ¿Modificaciones?, Grubb resopló. Quisieron renovar todo a su costa. Derribaron tabiques, levantaron paredes nuevas, delgadas como papel de seda según dicen los otros inquilinos, repintaron todo con colores extrañísimos, oscuros por un lado, blanquísimos por el otro. Trajeron sus propios muebles, algunos antiguos, otros de aspecto moderno y estrafalario. Yo, como hombre concreto, y aquí hinchó ligeramente el pecho, consentí. Ahorrarme los costes de renovación me pareció un buen negocio. Típico de un avaro, pensé para mis adentros, y cuando intentó hablar con estos, artistas, sobre las molestias de las que se quejaban los otros inquilinos, que le respondieron. Corteses, señor Holmes, demasiado corteses, pero evasivos. Murmuran algo sobre el estudio de fenómenos metafísicos, sobre la exploración de otras dimensiones de la realidad. Palabras, solo palabras. Mientras tanto, mis alquileres bajan. Holmes permaneció en silencio un momento, la mirada fija en Grubb. Era evidente que había captado el meollo de la cuestión. La preocupación del propietario no era tanto por el bienestar psicofísico de sus inquilinos como por el tintineo ausente de las monedas en sus bolsillos. Señor Grubb, dijo finalmente Holmes con tono profesional, mi tarifa para casos de esta naturaleza es de 3 guineas al día, más los gastos. Acepta. Vi claramente el conflicto interior dibujarse en el rostro de nuestro visitante. Las cejas se fruncieron, los labios se apretaron, la mano fue a contraerse inconscientemente sobre el reloj de plata. Era una suma considerable, pero la perspectiva de pérdidas ulteriores era evidentemente más aterradora. Acepto, suspiró al fin, con el aire de quien está firmando su propia condena. Pero le ruego, señor Holmes, sea rápido y con la máxima discreción. No quiero que esta historia acabe en los periódicos. La rapidez y la discreción son mi especialidad, señor Grubb, replicó Holmes, levantándose para acompañarlo a la puerta. Mientras Grubb bajaba las escaleras, Holmes añadió, con una sonrisa enigmática que nuestro cliente no pudo ver. Y le aseguro que este caso resultará mucho más interesante de lo que ambos podemos imaginar. Una vez que el ruido de los pasos de Grubb se hubo apagado, Holmes se volvió hacia mí, los ojos brillando con una excitación casi febril. Watson, mi querido amigo, ¿qué le parece un paseo vigorizante hasta Fleet Street? Es hora de conocer a estos singulares estudiosos y de echar un vistazo más de cerca al teatro de sus presuntos experimentos metafísicos. Capítulo 2. Voces en la oscuridad y el lamento de una anciana inquilina. El edificio de Fleet Street se presentaba como una sólida construcción de ladrillos rojos, en sí misma bien mantenida, típica de la arquitectura comercial y residencial de aquella zona. Sin embargo, mientras nos acercábamos, el ojo infalible de Holmes se fijó en las ventanas del 3er piso. Además de las pesadísimas cortinas oscuras que impedían la vista, notó algo más. La mano del hombre ha alterado pesadamente allá arriba, Watson, comentó en voz baja. La cadencia y las proporciones de las ventanas han sido sacrificadas. Mire, aquí una abertura ha sido claramente reducida, allá otra parece casi postiza, insertada donde la lógica estructural no la predeciría.
Quienquiera que haya realizado esas modificaciones internas no se preocupó en absoluto por la armonía externa del edificio, señal de exigencias internas preponderantes y quizás particulares. En la entrada, un portero de aspecto rechoncho y bonachón, con una nariz rojiza que sugería cierta predilección por los licores, nos escrutó con curiosidad. Holmes, con consumada habilidad, se presentó como el señor Sherrington, un caballero interesado en ver un posible apartamento vacío para él, para mí y para nuestra hermana, que pronto se reuniría con nosotros en la ciudad. El portero, ablandado por la perspectiva de una posible propina y por la afectada cortesía de Holmes, nos permitió echar un vistazo. Mientras subíamos las escaleras desgastadas por el tiempo, dirigiéndonos idealmente hacia los pisos superiores, nos cruzamos con una señora anciana que descendía lentamente, agarrándose al pasamanos. Vestía con una sencillez cuidada, pero su rostro estaba cetrino y marcado por profundas ojeras. Las manos, enguantadas de negro, temblaban visiblemente mientras apretaban un pequeño bolso. Holmes se detuvo, quitándose el sombrero con un gesto de exquisita cortesía. «Perdone la interrupción, señora. Somos los señores Sherrington y estábamos evaluando la posibilidad de tomar un apartamento en este edificio. Pero hemos oído vagos rumores de disturbios nocturnos. ¿Podría decirnos algo al respecto?» La señora se sobresaltó y sus ojos, claros y asustados, se fijaron en Holmes. «Disturbios», murmuró la voz débil. «Señores, si puedo darles un consejo desapasionado, busquen en otra parte. Yo misma, después de 30 años viviendo aquí, estoy seriamente pensando en marcharme. No puedo más», se encogió de hombros como si sintiera un frío repentino. «¿Podría ser más específica, señora?», comenzó Holmes con dulzura. «Aldrich, señorita Aldrich», respondió ella. «Al principio», continuó, bajando la voz como si temiera ser oída, «eran solo ruidos, pasos en el corredor de arriba, objetos que caían. Luego empecé a ver con el rabillo del ojo sombras largas y delgadas que se movían rápidamente». Hizo una pausa, tragando con dificultad, pero en las últimas semanas ha empeorado. «He visto figuras, señores, figuras oscuras, altas, a veces dobladas de manera antinatural, siluetas que no parecían del todo humanas. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar de mi escepticismo profesional. Y luego están los olores», prosiguió la señorita Aldrich, retorciendo las manos enguantadas. «Olores extraños, a veces dulzones, casi empalagosos, otras veces acres y punzantes. Parecen provenir de todas partes, se cuelan bajo las puertas, por las grietas del suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y las pesadillas. Rostros horribles, deformes, que me miran fijamente en la oscuridad. Voces que susurran cosas terribles, promesas y amenazas. Todo esto comenzó después de la llegada de los nuevos inquilinos del tercer piso. ¿No es así?», preguntó Holmes, el tono siempre tranquilo. La señorita Aldrich asintió con vehemencia. «Sí, desde que llegaron esos estudiosos con sus llamados experimentos. Se ven luces extrañas provenientes de sus ventanas a horas imposibles de la noche y ruidos sordos, como de muebles pesados arrastrados de un lado a otro. A veces una especie de música, si así se puede llamar, sonidos agudos disonantes que no parecen de este mundo». Hizo otra pausa, luego añadió con un hilo de voz. «Mi gato Tom, que nunca ha tenido miedo de nada, ahora se niega categóricamente a subir más allá del rellano del primer piso. Se le eriza el pelo y bufa como si viera al mismísimo diablo». Holmes la miró con expresión comprensiva. «Señorita Aldrich, creo que haría bien en aceptar la invitación de algún pariente o amigo y alejarse de aquí por unos días. Un poco de aire fresco del campo le sentaría bien». «Quizás tengan razón», admitió ella con un suspiro cansado. «Les agradezco su gentileza, señores». Nos hizo una seña y continuó su descenso, una sombra de sí misma. Cuando estuvimos de nuevo en la calle, Holmes permaneció en silencio durante un largo trecho, el rostro pensativo. «Watson», dijo finalmente, «aquí hay mucho más que simple sugestión colectiva o nervios alterados. Los detalles proporcionados por la señorita Aldrich son demasiado específicos, demasiado coherentes. Esas figuras, esos olores. Alguien está montando una farsa elaborada. Y me temo que con propósitos nada nobles». Capítulo 3. Un fruto fuera de temporada y una visita a la duquesa. Acabábamos de salir del edificio, y Holmes se había detenido en la acera de enfrente, observando una vez más las ventanas del tercer piso, como si tratara de penetrar con la mirada las pesadas cortinas que ocultaban sus secretos. La llovizna había cesado de caer, pero el aire seguía húmedo y un viento frío barría Fleet Street, levantando papeles y hojas secas. Mientras caminábamos lentamente,
discutiendo las extrañezas del caso, mi mirada fue atraída por un pequeño objeto oscuro semioculto bajo el borde de un canalón, cerca del tronco desnudo de un joven árbol que luchaba por sobrevivir en aquel contexto urbano. Instintivamente me agaché para examinarlo mejor. Parecía un erizo de castaña, pero algo en su forma era inusual. Holmes lo llamé, mire aquí. El interés de Holmes fue inmediato y palpable. Lo examinó con una excitación contenida que apenas transparentaba a través de su habitual aplomo. Sus ojos grises brillaron. Watson, dijo, con una nota de triunfo contenido en la voz, me temo que acaba de hacer un descubrimiento de considerable, mejor dicho, de fundamental importancia, dado que estamos en marzo y las castañas están completamente fuera de temporada. Con extremo cuidado, Holmes extrajo del bolsillo un pañuelo de lino limpio. Envolvió delicadamente el misterioso erizo en él y lo guardó con atención en el bolsillo más externo del sobretodo. No lo había tocado con las manos desnudas, noté. Y ahora, Watson, anunció irguiéndose, debo ir inmediatamente a visitar a la duquesa de Marlborough. Recuerda el caso de su caniche perdido, Pom Pom. Su vasto conocimiento de los ambientes de la alta nobleza podría serme de gran ayuda para confirmar una sospecha que comienza a tomar forma en mi mente. Estaba más perplejo que nunca. La duquesa de Marlborough, ¿qué conexión puede tener con este fruto espinoso y con las pesadillas de Fleet Street? Holmes me dirigió una de sus sonrisas más enigmáticas. Todo a su tiempo, Watson. Por ahora, le aconsejo que regrese a su consultorio y espere noticias mías. Me dejó así en el umbral de un misterio aún más denso, con la clara sensación de que aquel pequeño e insignificante objeto espinoso escondía secretos mucho más grandes e inquietantes de lo que podía imaginar. Mientras me dirigía a casa, mi mente se afanaba en buscar conexiones y explicaciones que no lograba encontrar. Segunda parte, la investigación de Holmes y el plan. Capítulo 4. Una llamada a Baker Street y un traje para la ocasión. La tarde transcurrió lentamente en mi consultorio. Los pacientes eran pocos, y mi mente continuaba vagando, volviendo incesantemente al caso, al misterioso erizo, a las palabras sibilinas de Holmes y a la inquietante atmósfera del edificio de Fleet Street. La figura aterrorizada de la señorita Aldrich volvía vívida ante mis ojos, y me preguntaba qué diabólica maquinación se ocultaba tras sus temores. Poco después de las 5, mientras estaba ordenando mis papeles, un mensajero llamó a la puerta, entregándome un telegrama. Lo abrí con cierta aprensión. Pocas palabras incisivas, en el estilo inconfundible de mi amigo. Watson, venga inmediatamente, Baker Street 19, 30 HS Stop, traje de etiqueta indispensable Stop, desarrollos importantes Stop Holmes. Desarrollos importantes y el traje de etiqueta, ¿qué podría tener en mente? Me apresuré a cerrar el consultorio y me dirigí hacia casa. Una vez allí, abrí el armario y saqué mi mejor traje de etiqueta, el que había usado en mi boda con mi querida y difunta Mary. Habían pasado solo unos meses desde su desaparición, y al tomarlo entre mis manos, una oleada de melancolía me oprimió el corazón. Al probármelo, constaté con un suspiro que me quedaba un poco estrecho en la cintura. El tiempo, y quizás las cenas no siempre frugales, habían dejado su huella. Llegué al 221B de Baker Street con algunos minutos de anticipación. En el umbral, mientras estaba por tocar el timbre, me crucé con el inspector Gregson de Scotland Yard, que estaba saliendo. Tenía un aire perplejo y ligeramente irritado. «Buenas noches, doctor Watson», me saludó con una inclinación de cabeza. «Su amigo está de un humor particularmente críptico esta noche. O quizás debería decir exigente. Me ha pedido que tenga listos algunos hombres para la noche y que me procure unas potentes linternas de acetileno. Bah, solo espero que sepa lo que está haciendo». Sacudí la cabeza con una sonrisa comprensiva y entré. Holmes estaba de pie frente a la chimenea, impecable en su smoking, el mentón apoyado en una mano, la mirada perdida en las llamas. Se volvió al oírme entrar y un destello divertido cruzó sus ojos grises. «Ah, Watson, excelente. Veo que ha elegido el traje de una ocasión solemne de hace, veamos, 8 o 9 años. No es así», dijo, con ese su modo agudo y bonachón al mismo tiempo. «El tiempo y las vicisitudes de la vida dejan su huella, incluso en la mejor tela, Su tono era ligero, pero no pude dejar de notar la sutil, casi imperceptible, nota de comprensión en su voz, que no tocaba directamente la herida aún fresca de mi pérdida, pero la rozaba con delicadeza. «Me temo que sí, Holmes», admití, tratando de disimular una ligera vergüenza, «pero estoy listo. ¿Cuáles son estos desarrollos importantes?» Holmes sonrió. «Paciencia, mi querido Watson. Primero la cena y luego la acción. He reservado una mesa en Linguini. Creo que lo apreciará». Capítulo 5. Conversaciones en la mesa y los contornos de un plan audaz.
El restaurante Linguini, anidado en una discreta travesía del Soho, resultó ser una excelente elección por parte de Holmes. El ambiente era recogido y elegante, sin ostentación alguna. Las luces suaves de las lámparas de gas, protegidas por pantallas de seda color ámbar, proyectaban un resplandor cálido sobre las pocas mesas bien espaciadas, garantizando privacidad y tranquilidad. Un invitador aroma de hierbas aromáticas frescas y de ricas salsas cocidas lentamente impregnaba el aire, estimulando el apetito. Fuimos recibidos en la entrada por Giuseppe en persona, el propietario y chef principal, un hombre corpulento y jovial, con imponentes bigotes negros hacia arriba y un delantal inmaculado. Saludó a Holmes con la efusión cálida reservada a un cliente de vieja data y de particular consideración. Signor Holmes, qué honor, qué placer volver a verle, y el doctor Watson finalmente. He preparado personalmente los Vincis Grassi, como por su petición de esta mañana, una obra maestra, si se me permite. Nos acompañó a nuestra mesa un rincón apartado con un cómodo banco de terciopelo rojo. Por consejo de Holmes, ordenamos sin vacilar la especialidad de la casa, esa suntuosa preparación de las marcas que mi amigo había elogiado en más de una ocasión, y una botella de robusto Barolo que, según él, realzaría cada matiz. Mientras esperábamos que nos sirvieran los platos, Holmes, contrariamente a su costumbre de ir directo al grano cuando un caso lo absorbía, pareció querer divagar, casi para aliviar la tensión que ambos, creo, sentíamos crecer ante la velada que nos esperaba. Watson comenzó, observando con interés un cuadro en la pared que representaba una vista de Nápoles. ¿Ha notado alguna vez cómo las artes, en apariencia tan distantes entre sí, a menudo vibran al unísono con el espíritu del tiempo, casi como si fueran cuerdas del mismo instrumento invisible? Me temo que no le sigo del todo, Holmes, respondí, sorbiendo mi copa de vino. Tome la música, por ejemplo, continuó él, los ojos vagando ahora por la sala. Es un período de gran efervescencia, de cambios radicales. Se discute animadamente, en los círculos más actualizados, sobre cuestiones aparentemente técnicas, como la altura de la de referencia para la afinación orquestal. Parece una minucia y sin embargo refleja tensiones más profundas. Hay quienes presionan por un sonido cada vez más brillante, más agudo, casi queriendo expresar la electricidad, la urgencia de nuestro siglo que avanza. He tenido ocasión de escuchar recientemente algunas partituras de un joven y prometedor compositor austriaco, un tal Mahler. Su escritura para las cuerdas, tan tensa, tan vibrante, parece casi querer desquiciar las certezas armónicas del pasado. Escuchaba, como siempre, fascinado por la vastedad de los intereses de mi amigo, que abarcaban desde la criminología hasta la historia de la música medieval con igual aparente desenvoltura. Sin embargo, me preguntaba a dónde quería llevar la conversación. Los Vincis Grassi llegaron en ese momento, servidos en terrinas individuales que emanaban un aroma celestial de ragú rico, bechamel cremosa y, sospeché, una generosa ralladura de trufa negra. Durante algunos minutos nos dedicamos en silencio a esa maravilla culinaria, apreciando cada bocado. El Barolo, austero y complejo, completaba magníficamente su riqueza. Fue solo cuando nuestros platos estuvieron casi vacíos que Holmes dejó el tenedor. Su mirada, cuando se fijó en mí por encima de la copa de vino, había vuelto a ser la del detective agudo y concentrado. El paréntesis de erudita divagación había concluido. El crimen, Watson, prosiguió, la voz ahora baja e incisiva, como la música se adapta a los tiempos. Ya no nos enfrentamos a los toscos malhechores de antaño. Hoy los engaños más peligrosos son los que se revisten de ciencia, de filosofía, que explotan las debilidades más íntimas del alma humana con un refinamiento casi artístico. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras surtieran efecto. Luego, bajando aún más la voz, me expuso el plan que había concebido para la velada. Y ahora vayamos a nuestro plan. Esta noche nosotros dos nos infiltraremos en una de sus sesiones. Tomó un sorbo de Barolo. Usted, Watson, será Sir Henry Kent, un respetable médico recientemente retirado de la profesión, cuyo corazón está destrozado por la pérdida de su única y adorada hija, la pequeña Lucy, arrebatada en tierna edad por una cruel enfermedad infantil. Su papel, mi querido amigo, será el del padre afligido, vulnerable, casi desesperado, pero con un fondo de dignidad que inspirará confianza y quizás cierto descuido por parte de nuestros anfitriones. Una sombra cruzó los ojos de Holmes, como si comprendiera el peso emocional que ese papel podría tener sobre mí, dada mi reciente pérdida. Yo, continuó con un tono ligeramente diferente, más calculado, seré Lord Julian Wayne, un caballero de campo, aparentemente sólido pero interiormente destruido por la reciente y trágica desaparición de su joven esposa, ocurrida en circunstancias repentinas y nunca del todo aclaradas.
Pero hay un matiz importante, Watson. La duquesa de Marlborough, además de darme información valiosa sobre este ambiente que, al parecer, es muy frecuentado por personas de la alta sociedad londinense, me ha puesto en contacto con una persona que será fundamental para nuestra infiltración. Su sobrina, Lady Eleanor Vance, que estará presente y que ya he conocido, me considera un erudito, un investigador discreto de los fenómenos psíquicos, interesado en estudiar con seriedad y mente abierta los métodos del maestro Thorne. No un crédulo, entiéndame bien, sino un estudioso riguroso. Esto nos garantizará un acceso privilegiado y al mismo tiempo cierta libertad de observación que un simple cliente afligido no tendría. Estaba estupefacto, pero Holmes es casi un doble engaño. Precisamente, Watson, debemos ser convincentes en múltiples niveles. Estos individuos son astutos, eligen con cuidado a sus víctimas, estudian sus vulnerabilidades. Nuestra cobertura debe ser impecable. Pero ¿está seguro de que se trata de un fraude? La señorita Aldrich parecía sinceramente aterrorizada. Una sonrisa enigmática curvó los labios de Holmes. El miedo, Watson, puede ser inducido tanto como las visiones, pero no anticiparé todas mis conclusiones. Por ahora, bástenos saber que estamos a punto de entrar en la guarida de individuos extremadamente astutos y, me temo, carentes de escrúpulos. Se inclinó hacia mí. Lady Eleanor Vance, como le decía, ha sido informada de que deseo estudiar el fenómeno y que para ello necesito discreción, de ahí nuestros alias. No conoce el alcance real de mis sospechas sobre la fraudulencia de Thorne, pero su deseo de verdad, unido a cierta confianza en mis capacidades analíticas mencionadas por su tía, la han convencido de ayudarnos. Será nuestra llave de acceso involuntaria y, al mismo tiempo, una testigo valiosa de nuestra seriedad de propósitos. Una mujer de gran inteligencia y sensibilidad, desafortunadamente caída también ella en la red de estos charlatanes tras la prematura desaparición de su marido, Charles, un conocido estudioso de teosofía y colaborador de Ajahn, Octavian Hume en la India. Tuve una conversación con Lady Vance esta tarde. Le expuse con la debida cautela mis sospechas, aunque inicialmente conmocionada e incrédula, su agudeza y su deseo de verdad prevalecieron. Ha aceptado ayudarnos. Estará presente esta noche oficialmente como una de las participantes en la sesión, pero en realidad como nuestra valiosa aliada. Confirmará nuestras falsas identidades y nos proporcionará un apoyo discreto desde dentro. Dejamos el restaurante poco después, el eco de las palabras de Holmes aún resonando en mi mente. La aprensión por la velada que nos esperaba era palpable, pero estaba mitigada por la confianza inquebrantable en las capacidades de mi amigo y la determinación de desenmascarar un engaño que se anunciaba tan cruel como ingenioso. Tercera parte, la sesión espiritista. Capítulo 6, la aliada inesperada y la antecámara de las ilusiones. Eran casi las 10 de la noche cuando nuestro carruaje se detuvo nuevamente frente al edificio de Fleet Street. Una luz suave y dorada se filtraba a través de las pesadas cortinas del tercer piso, confiriendo al edificio un aura casi espectral en la oscuridad de la calle. Lady Eleanor Vance nos esperaba justo dentro del portal, una figura alta y digna envuelta en un elegante vestido de luto color violeta oscuro. Su rostro, pálido pero compuesto, traicionaba un sufrimiento profundo, pero sus ojos claros brillaban con una tranquila determinación. Lord Wayne, Sir Henry, nos saludó Lady Eleanor Vance con una leve inclinación de cabeza, usando nuestros alias con una seriedad que subrayaba la importancia que atribuía a nuestra presencia. Su rostro, elegante en su tristeza, se iluminó con una luz de esperanza contenida. Estoy inmensamente agradecida de que hayan aceptado venir. Mi tía, la duquesa, me ha hablado de la profundidad de sus investigaciones sobre los fenómenos menos comprendidos de la naturaleza humana, Lord Wayne. Tengo la viva esperanza de que su aguda observación y su vasta experiencia puedan arrojar una nueva luz sobre estas comunicaciones. Quizás usted logre captar verdades que a nosotros, inmersos en nuestro dolor, se nos escapan. El maestro Thorne es indudablemente un hombre de grandes poderes, pero toda perspectiva externa y cualificada es bienvenida. Lady Vance, respondió Holmes en su papel de Lord Wayne, con un tono de grave y respetuosa comprensión. Mi interés por los mecanismos de la mente y por las experiencias que trascienden lo ordinario es profundo y sincero. Estamos aquí con ánimo abierto para observar con la máxima atención y para tratar de comprender. Su confianza nos honra. Subimos las escaleras en silencio. El portero dormitaba en su garita y el edificio parecía envuelto en una espera antinatural. Al llegar al tercer piso, fuimos introducidos en lo que una vez debió ser una amplia antecámara, ahora transformada en un salón de espera con una atmósfera peculiar.
Gruesas alfombras orientales amortiguaban los pasos, muebles de aspecto antiguo estaban dispuestos con estudiada casualidad y la iluminación tenue creaba una atmósfera recogida, casi íntima. En la antecámara ya estaban presentes otras 3 personas. La primera era una mujer de fluidos cabellos azabache que se presentó como Lady Araminta. Hablaba con vivacidad de su pobre Algernon, un poeta muerto prematuramente de tisis, y mientras contaba noté que gesticulaba con gracia, quizás excesiva, el tipo de movimientos que se adquieren cuando se está acostumbrado a captar la atención. Pero el dolor en sus ojos parecía auténtico, y cuando nos preguntó, con delicada cortesía, sobre nuestros seres queridos perdidos, no vi en ello nada más que la natural búsqueda de consuelo entre almas afines en el dolor. La mención de pérdidas y lutos me oprimió el corazón. El recuerdo de Mary era aún demasiado fresco, demasiado doloroso. Quizás fue por esto que mi habitual capacidad de observación se nubló ligeramente, o quizás ya era la atmósfera cargada de la habitación que comenzaba a influirme. Junto a Lady Araminta estaba sentado un hombre de mediana edad de aspecto desaliñado, con barba descuidada y ojos enrojecidos. Se presentó como Sir Geoffrey, balbuceando algo sobre una querida joven amiga desaparecida mientras se ruborizaba visiblemente. Parecía genuinamente incómodo, como quien se encuentra en un lugar donde preferiría no estar pero que las circunstancias lo obligan a frecuentar. La última participante era la señora Pemberton, una mujer robusta de unos 50 años, viuda de un industrial. Tenía ese aire práctico de las personas acostumbradas a gestionar una casa y sirvientes, pero en sus ojos se leía una vulnerabilidad que trataba de enmascarar con modales bruscos. Un hombre alto y delgado, de porte discreto, se movía entre nosotros con paso silencioso. Se presentó como Roger al servicio del maestro Thorne. Tenía modales deferentes pero no serviles, y mientras nos ofrecía de beber un té aromático, noté que se movía con la gracia de quien está acostumbrado a no hacerse notar. Una mezcla especial, explicó mientras me entregaba la taza humeante. El maestro la hace preparar especialmente para estas ocasiones, ayuda a calmar los nervios y a abrir la mente. Lady Araminta aceptó su taza con una sonrisa. «Oh, conozco bien estas infusiones», dijo. «Las servían también en los salones parisinos que frecuentaba con Algernon. Siempre decía que el arte requiere cierta receptividad del espíritu». El té tenía un sabor agradable, con notas de manzanilla y algo más exótico que no logré identificar. Mientras lo sorbía, Holmes tuvo uno de sus pequeños accidentes, dejó caer el pañuelo, y al agacharse a recogerlo, con un movimiento rápido e invisible para los demás, vertió su contenido en una planta ornamental que estaba a su lado. En cuanto a mí, no tuve ni la posibilidad ni el atrevimiento de hacer lo mismo, ya que Lady Araminta me involucraba continuamente en sus discusiones, posando constantemente los ojos en mí. Continué sorbiendo mi té mientras la conversación fluía suavemente a mi alrededor. Lady Vance contaba en voz baja a la señora Pemberton sobre su difunto marido, y algo en la forma en que las dos mujeres intercambiaban confidencias me conmovió. El dolor compartido crea extraños vínculos entre desconocidos. A medida que pasaba el tiempo, sentía una agradable sensación de calor difundirse desde el centro de mi ser. No era desagradable, de hecho, después de la tensión de las últimas horas, era casi bienvenida. Los contornos de la habitación parecían suavizarse ligeramente, como vistos a través de un velo de gasa, y los sonidos llegaban a mis oídos con una cualidad amortiguada, casi onírica. Fue en este estado de creciente sopor que oí a Roger anunciar que el maestro Thorne estaba listo para recibirnos. Mientras nos levantábamos para seguirlo, noté que mis movimientos estaban ligeramente ralentizados, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Pero no era una sensación alarmante, más bien me sentía extrañamente protegido, como envuelto en una manta invisible que amortiguaba las asperezas del mundo. Lady Araminta me tomó del brazo con naturalidad mientras avanzábamos hacia el corredor oscuro. «Valor, Sir Henry», susurró, «sé lo que significa esperar volver a ver a quienes amamos. El corazón se rompe y se recompone 1000 veces en estos momentos». Sus palabras, en mi creciente niebla mental, me parecieron de una profundidad y sinceridad conmovedoras. Sentí incapaz de responder, mientras el recuerdo de Mary y de la hija que tanto habíamos deseado me apretaba la garganta. Fue así como entramos en la sala de la sesión, llevando con nosotros nuestras esperanzas, nuestros dolores, y al menos en mi caso, una mente ya ligeramente alterada por lo que solo más tarde comprendería había sido una preparación mucho más calculada de lo que parecía. Capítulo 7: La habitación negra y el comienzo de la ceremonia. Hacia las 11:30,
cuando la atmósfera en la antecámara se había cargado de una expectación casi palpable, Roger anunció que el maestro Thorne estaba listo para recibirnos. Nos condujo a través de un breve corredor oscuro hasta una puerta maciza que abrió con solemnidad. Entramos en la sala de comunicación. El impacto fue inmediato e inquietante. La habitación era completamente negra. Las paredes, el techo e incluso el suelo estaban revestidos de un pesado terciopelo oscuro que absorbía cualquier reflejo. Pesadas cortinas drapeadas en las ventanas impedían que cualquier destello de luz externa se filtrara. La única iluminación provenía de pocas lámparas de aceite, de hechura antigua y vagamente exótica, dispuestas estratégicamente para crear sombras profundas y una atmósfera densa de misterio. En el centro de la habitación, una gran mesa redonda, cubierta con un mantel negro como la pez, estaba rodeada por 6 sillas negras, también de diseño severo. Sentado en posición dominante, frente a la entrada, había un hombre que supuse era Alistair Thorne. Era una figura imponente, con una larga barba gris que le descendía hasta el pecho y ojos oscuros y penetrantes que parecían escrutar directamente el alma. Vestía una túnica amplia y oscura, similar a la de un mago o sacerdote de algún culto arcaico. Delante de él, sobre la mesa, estaban dispuestos un pergamino que parecía un mapa astrológico y algunas runas nórdicas esparcidas con aparente casualidad. Roger nos hizo acomodar. Holmes fue colocado a mi derecha, Lady Vance a mi izquierda. Noté con una fugaz sensación de incomodidad que mi silla tenía un ligerísimo, casi imperceptible, movimiento oscilatorio. Inicialmente lo atribuí a un defecto de fabricación o a una irregularidad del suelo, casi como una característica destinada a proporcionar un inesperado, aunque mínimo, confort. Cuando todos estuvimos sentados, Alistair Thorne se aclaró la garganta, un sonido profundo y resonante que pareció vibrar en el aire inmóvil de la habitación. «Bienvenidos», dijo con un tono magnético y persuasivo. «Bienvenidos, almas afligidas en busca de consuelo, espíritus anhelantes en el umbral del misterio. Yo soy Alistair Thorne y seré su humilde guía en el reino más allá del velo, donde las almas de nuestros seres queridos esperan para comunicarse». Hizo una pausa, la mirada pasando lentamente de un rostro a otro. Como enseñaban los grandes maestros, desde Madame Blavatsky hasta Emanuel Swedenborg, la barrera entre los mundos es delgada y con la preparación adecuada puede ser atravesada. La sesión comenzó. Thorne murmuró algunas invocaciones en una lengua que me pareció una mezcla de latín deformado y frases de sonido exótico e incomprensible. Luego se dirigió a Lady Araminta y Lady Vance, que estaban sentadas frente a él. «Concéntrense, mis queridas», susurró, «visualicen a sus amados, Algernon, Charles. Sientan su presencia». Comenzó a describir, con términos vagos pero evocadores, las supuestas facciones y el carácter de los dos difuntos. Mientras hablaba, noté que, con un movimiento casi imperceptible, había apoyado las manos en los respaldos de las sillas de Araminta y Lady Vance. Las sillas comenzaron a balancearse con un movimiento ligero, rítmico, casi arrullador. Simultáneamente, Thorne tomó una pequeña linterna con pantalla y comenzó a moverla lentamente frente a los ojos de las dos mujeres, con movimientos lentos y circulares, como un péndulo hipnótico. «Déjense llevar», murmuraba Thorne, la voz un zumbido profundo. «Sientan el alma que se separa dulcemente del cuerpo, el viaje hacia la luz. Hacia la sala de Swedenborg, el lugar del encuentro, un reino de paz y claridad infinita». Observé a Araminta y Lady Vance. Sus rostros, iluminados por la luz trémula, se volvieron progresivamente más relajados, los ojos se volvieron vidriosos, la respiración lenta y profunda. Sin interrumpir el flujo susurrante de sus palabras, Thorne, dejando a las dos mujeres aparentemente inmersas en su sopor espiritual, aunque a mis ojos estaban simplemente dormidas o profundamente sugestionadas, desplazó su atención y el círculo luminoso de su linterna hacia la segunda pareja de participantes. El noble barbudo, Sir Geoffrey, y la viuda del industrial, la señora Pemberton. «Y ahora ustedes, almas pacientes», murmuró, su voz un susurro que parecía insinuarse directamente en la mente. «También para ustedes las puertas se están abriendo. Concéntrense en su deseo, en la llamada de sus seres queridos». Inició también con ellos el lento y rítmico balanceo de las sillas, un movimiento tan ligero que si no hubiera estado alerta apenas lo habría percibido, y el juego oscilante de la linterna. Sir Geoffrey pareció ceder casi de inmediato, su cabeza reclinándose ligeramente, un suspiro escapando de sus labios, pero la señora Pemberton, cuyo aire pragmático había notado desde el principio, se tensó. Justo cuando Thorne intensificaba sus fórmulas evocativas, la viuda estalló, su voz, aunque contenida, estaba cargada de una irritación palpable que desentonaba con la atmósfera mística. «Disculpe, maestro Thorne»,
dijo, con una nota de impaciencia típicamente británica, pero yo no he desembolsado 50 guineas contantes y sonantes, que para una viuda como yo no son migajas, para que me balanceen como a una niña en un carrusel de feria y para escuchar estas bellas palabras. ¿Cuándo se empieza a ver algo concreto? Capítulo 8. Desapariciones, apariciones y la visión desgarradora. Una sonrisa enigmática, casi de desafío, curvó los labios de Alistair Thorne ante la protesta de la señora. Pemberton, por un instante, temí que su irritación pudiera comprometer toda la farsa. En cambio, el maestro pareció aprovechar la ocasión. «Mi querida señora», replicó con una calma glacial que contrastaba con la agitación de la mujer, «los estados de ánimo inquietos, el escepticismo, la impaciencia. Estos son los verdaderos obstáculos. Atraen a los demonios menores, los espíritus malignos que buscan interferir con nuestro sagrado trabajo». Su voz se hizo más profunda, magnética, y vi a la señora Pemberton y Sir Geoffrey sobresaltarse ligeramente bajo su mirada imperiosa. «Ahora, se lo ruego, cálmense, abran su mente o no verán nada». Sus sillas reanudaron ese balanceo hipnótico mientras la linterna tejía sus círculos de luz. Entonces, con un gesto teatral digno del mejor actor del West End, Thorne levantó su linterna principal, la que iluminaba el centro de la mesa, y con un movimiento rápido la dirigió hacia los asientos ocupados por Araminta y Lady Vance. Un cono de luz más intensa cayó sobre esas dos sillas. Estaban vacías. Un oh sofocado escapó de la señora Pemberton, que se llevó una mano a la boca. Sir Geoffrey abrió mucho los ojos, su tez ya rubicunda volviéndose, si era posible, aún más encendida. Yo mismo, aunque preparado para algún truco, no pude evitar sentir una oleada de sorpresa ante esa desaparición aparentemente inexplicable. Solo Holmes, a mi lado, permaneció impasible, pero juraría haber captado un destello casi imperceptible de divertida aprobación en sus ojos grises. «Como pueden ver», anunció Thorne con voz triunfante, «las almas más receptivas ya han emprendido su viaje». Sin darnos tiempo para procesar esto, se volvió hacia nosotros, hacia Lord Wayne y Sir Henry Kent. «Y ahora, señores, les toca a ustedes, su dolor es grande, su esperanza ardiente». El ligero balanceo de mi silla se hizo más perceptible, y la luz de la linterna, que Thorne ahora movía frente a nuestros ojos, comenzó a danzar hipnóticamente. Fue en ese momento que, con el rabillo del ojo, vi a Holmes llevarse una mano a la nariz, como por un fugaz e insistente picor. Por solo un instante aparté la mirada de la luz y la fijé en mi amigo. Y en ese instante, a la luz vacilante, tuve la extrañísima y fugaz impresión de que su nariz aquilina parecía ligeramente más grande, casi chata, como si tuviera algo pegado. Sacudí imperceptiblemente la cabeza, atribuyendo esa bizarra percepción al cansancio, a la tensión y quizás a los efectos ya incipientes del té que había bebido. Thorne, con otros dos gestos amplios y solemnes, y un susurro que hablaba de puentes entre los mundos y espíritus que retornan, desplazó nuevamente el haz principal de su linterna. Con mi gran desconcierto, vi que Lady Vance y Araminta estaban de nuevo sentadas en sus lugares, los ojos cerrados, una sonrisa de beatitud etérea pintada en sus rostros. Pero, cosa aún más desconcertante, los asientos de la señora Pemberton y de Sir Geoffrey estaban ahora vacíos. El balanceo de mi silla continuaba, implacable, y la luz de la linterna se hacía cada vez más insistente, casi dolorosa. Noté a través de los párpados que se me hacían pesados, que las miradas de Lady Vance y Araminta, si de miradas se podía hablar, dada su expresión soñadora, estaban fijas en el vacío, perdidas en una especie de trance que parecía a medio camino entre un sueño profundo y un éxtasis embriagado. Estaba a punto de sucumbir yo también a esa extraña somnolencia, los contornos de la habitación que comenzaban a difuminarse, cuando, con un último destello de lucidez nublada, me pareció ver, o quizás imaginar, las figuras de la viuda del industrial y del viejo noble barbudo reaparecer fugazmente en sus lugares, como sombras temblorosas reflejadas en un espejo empañado. Luego toda percepción del mundo real se desvaneció. Me encontré, o me pareció encontrarme, en un corredor completamente oscuro, una oscuridad aterciopelada y absoluta. Al fondo, lejísima pero intensamente brillante, pulsaba una luz blanca, casi cegadora. Sentía, sin mover un músculo de mi cuerpo físico, que me estaba moviendo, o mejor dicho, siendo dulcemente transportado hacia esa luz que se hacía cada vez más grande, cada vez más cercana, prometiendo quién sabe qué revelación. Me asomé o fui empujado al umbral de una habitación inundada por esa luz nívea y difusa. Era un ambiente despojado, casi austero. El mobiliario era simple, esencial. Un pequeño banco de madera tosca, una mesa que parecía tallada toscamente de un tronco de árbol, una jarra de terracota.
Todo parecía obra de un carpintero de una época remota, quizás del primer siglo después de Cristo, como había leído en algún texto antiguo, y las paredes mismas parecían hechas de luz condensada. Y allí, en el centro de ese resplandor que parecía sobrenatural, vi una figura. Era una niña. No podía tener más de 7 u 8 años. Vestía una simple tuniquita blanca, el cabello rubio, casi dorado, le caía sobre los hombros en suaves rizos, y sus ojos, de un azul intenso y purísimo, me miraban fijamente con una expresión de dulzura e inocencia desarmantes. Cuando su mirada encontró la mía, una sonrisa dulcísima, una sonrisa que me parecía conocer demasiado bien, le iluminó el rostro. «Papá, ¿me reconoces?» «Soy Lucy», exclamó, su voz un tintineo cristalino. Lucy, el nombre que Holmes me había asignado para mi papel, la hija que Sir Henry Kent había perdido trágicamente. Pero en ese momento, en esa Lucy real, ese nombre y esa voz se fusionaron con un deseo mucho más antiguo y profundo, el de la hija que mi querida Mary y yo habíamos soñado tanto y que el destino nunca nos había concedido. La Lucy de la ficción y la Lucy de mi corazón se superpusieron, y la niña frente a mí se convirtió, para mi mente nublada y mi alma anhelante, en la encarnación de ambas. «Papá, ¿cómo estás?», continuó, su voz que parecía brotar de los recovecos más íntimos de mi memoria, la voz que siempre había imaginado para mi pequeña adorada. «Has sido tan amable al venir a visitarme». Me hizo señas de sentarme junto a ella en el banco. Obedecí, el cuerpo sacudido por un temblor incontrolable, el corazón latiendo enloquecido en el pecho, amenazando con ahogarme. «Aquí estoy bien, papá», prosiguió ella. «El mundo de los espíritus es un lugar hermoso, sabes, especialmente para quienes, como yo, han sido juzgados positivamente, y no estoy sola. Somos muchos niños aquí y hay tantísimas almas hermosas». Con un gesto vago de la manita, indicó figuras indistintas, sombras luminosas que parecían danzar y jugar más allá de las paredes diáfanas, como si éstas fueran solo un velo sutil entre los mundos, un ballet de inocencia eterna. «Solo hay que tener un poco de cuidado con esos de allí», añadió, y su vocecita se hizo por un instante más seria, casi un susurro preocupado, mientras indicaba una sombra más oscura, acurrucada en un rincón lejano de mi visión distorsionada, sobre la cual me pareció vislumbrar el perfil de pequeños cuernos puntiagudos. Pero con el tiempo, reanudó enseguida con una sonrisa tranquilizadora que ahuyentó esa imagen inquietante, «se aprende a evitarlos y no pueden hacernos nada. Ahora debo irme, papá. Cuídate mucho y no estés demasiado triste». Fui abrumado. Una oleada de emoción tan poderosa como para quitarme el aliento, para aniquilar cualquier capacidad residual de raciocinio, me arrolló. Lágrimas cálidas, incontenibles, comenzaron a correr por mis mejillas, y lloré como un niño, sin contención, apretando esa manita que parecía tan tangible, tan viva. En esa confusión desgarradora de sentimientos, ya no entendía, o quizás ya no quería entender, dónde terminaba el papel que estaba interpretando, el del padre afligido que Holmes me había asignado, y dónde comenzaba la realidad de mi corazón. Era esa criatura luminosa e inocente frente a mí verdaderamente mi hija, mi Lucy, un regalo inesperado del cielo, un milagro que por un instante bendito aliviaba el dolor aún tan vivo y ardiente por la pérdida de mi Mary. El luto por la esposa desaparecida, la esperanza de una paternidad nunca vivida, la incredulidad ante ese prodigio y un amor paternal, largamente adormecido y ahora despertado con una fuerza devastadora, se mezclaban en un torbellino que me nublaba la mente y me desgarraba el alma. «Papá, ahora debo irme de verdad», repitió dulcemente la niña. Sentí que las fuerzas me abandonaban, la vista se nublaba, como si estuviera a punto de precipitarme en un abismo de oscuridad y soledad. Estaba a punto de desmayarme, de ceder a ese vórtice de sensaciones insoportables, cuando un sonido violento, completamente incongruente con la dulzura celestial de esa visión, rasgó la atmósfera etérea. Un fuerte y lacerante ruido de vidrios rotos, seguido inmediatamente por el sonido agudo, potente y desafinado de un cuerno de caza que sonaba a pleno pulmón una llamada larga, desafinada y terriblemente, brutalmente terrenal. La visión de Lucy y de la habitación blanca se desvaneció al instante, como una burbuja de jabón que estalla. Luego fue la oscuridad. Fin de la primera parte. Han escuchado la primera parte del caso del erizo de marzo, un relato inédito de Sherlock Holmes, una narración pseudobiblia. Esperamos que este viaje les haya gustado. La segunda parte estará disponible en este canal el próximo viernes a las 21 horas. Recuerden darle like al video y suscribirse al canal para un nuevo audiolibro cada viernes y explorar nuestras listas de reproducción para otros géneros. Gracias por escuchar.
Esta obra es un trabajo de ficción. Nombres, personajes, lugares y eventos son fruto de la imaginación del autor o usados de manera ficticia. Cualquier referencia a personas, eventos o lugares reales, existentes o que hayan existido, es puramente casual.